que se hizo directamente con el Consejo, con el Comité de Crisis, como dijo Lina, y vamos a mirar algunos puntos y que también nuestro invitado posteriormente va a profundizar en la parte financiera. Vamos a mirar cómo está la situación actual de la crisis a nivel mundial. La economía mundial registró la mayor contracción desde 1946. América Latina ha sufrido la mayor caída en más de un siglo y es la región más golpeada del mundo. O sea que esta parte del mundo es donde tenemos las mayores caídas económicas. Continúan las restricciones selectivas por rebrotes del virus en el mundo. Existe la posibilidad de menor crecimiento de la economía por lo que ha pasado en el primer mes del año. Como ustedes ya vieron, los contagios se han incrementado en todo el mundo, especialmente en Europa, América Latina y en menor en Asia. En África también se ha incrementado tremendamente. Se inició la vacunación contra el virus en Europa, Asia y Norteamérica y en menor escala en los países latinoamericanos y africanos. Según lo que hoy escuché las noticias por parte de los especialistas en Colombia, si llegamos al 100% de todas las personas que se vacunen, será a finales del 2022, o sea que tenemos 2 años todavía por este año y el año entrante. Se presentan manifestaciones por las medidas que están tomando los gobiernos para minimizar los contagios del virus. Como ustedes los pueden ver, en Europa todas las manifestaciones que ha habido por las restricciones que están haciendo y todas esas manifestaciones de Holanda, de Francia, contra los gobiernos. Se presentan manifestaciones por las medidas que están tomando los gobiernos para minimizar los contagios, ya se los había dicho. Según el primer ministro de Gran Bretaña, la nueva cepa de virus será de propagación más rápida y letal. Las importaciones y exportaciones de productos y servicios de Colombia decrecieron en el año 2020, por ende eso contrajo bastante la economía en Colombia. Las tasas de interés para colocación y captación al inicio del año 2021 están muy bajas. Eso también nos ha perjudicado porque tenemos una competencia tremendamente que más adelante se los diré que es de los bancos y lo va a reforzar el asesor financiero. Fuerte competencia en las tasas de colocación por parte de los bancos. Los servicios de diversión siguen en caída por las restricciones que han hecho en el mes de enero y según la estimación del gremio, podrían cerrar cerca de 20.000 establecimientos entre restaurantes, bares y discotecas. Incremento de los contagios del virus en todo el país. Exigencia de los diferentes sectores por priorización de las vacunas contra el virus. Ahorita hay una pelea tremenda en el país que a qué sectores son los que tienen que primero vacunar. Todo el mundo quiere que se vacune la primera tanda y resulta que creo que para la primera van a llegar 200.000 vacunas que van a ser repartidas en todo el país. Entonces, eso hay que mirar y priorizar. Es un problema del gobierno y eso va a generar algunos conflictos en varios sectores del país. Colombia ha perdido 4 años de crecimiento por la pandemia a la fecha. Sigue la deserción de estudiantes universitarios como de secundaria. Las primeras vacunas contra el virus llegarán al país en febrero o los primeros días de marzo. Pues ya unos dicen que los primeros días de febrero, quién sabe. Ya hay una discusión tremenda que está en el Ministerio de Salud sobre ese proceso de la llegada de las vacunas. Se presentan manifestaciones por protestas por las restricciones de horarios, incremento de los robos en todas las ciudades del país, incremento de prestación de servicios y diligencia por vía digital. En este aspecto, nosotros hemos tratado de atender lo más posible a todos nuestros asociados por medio de la vía digital. Nos ha ayudado tremendamente y gracias a todas las decisiones que ha tomado el Consejo y la parte administrativa hemos podido atender oportunamente a nuestros asociados. Disminución de los ingresos en los hogares por las medidas que han tomado en las empresas.
¿Cuáles serían los posibles efectos de la crisis? Menor crecimiento de la economía que se proyectan los organismos económicos nacionales e internacionales. El año pasado, a finales, estaban diciendo que Colombia iba a crecer entre el 5 y el 6%. Ayer, cuando el Fondo Monetario Internacional dio su pronóstico, ya bajó que posiblemente entre 4 y 4,5. Eso, mediante se vaya presentando la pandemia, pues se va reduciendo el crecimiento del país. Y fuera de eso, si crecemos al 4, pero venimos de un decrecimiento del menos 13, que es lo que está pronosticando que fue el año pasado, seguimos con un menos 9 de crecimiento. O sea que necesitamos como entre 3 o 4 años para volver a recuperar lo que se tenía en crecimiento de la economía en el año 2019. Caída del empleo directo, mayor oferta y menor demanda de servicios y actividades de recreación. Incremento de las protestas sociales por los confinamientos. Sí veo que hoy escuché que por allá en Bogotá hay barrios que ya empezaron a bloquear vías y todo por la cuestión de que allá entraron en confinamiento algunos barrios. Entonces, la gente está ya de tanto encierro que llevamos ya tres fines de semana continuos, entonces la gente ya empieza a protestar porque necesitan conseguir dinero para la alimentación o para pagar todas sus necesidades, incrementa las protestas sociales por los confinamientos, disminución de los ingresos de las personas y empresas, mayores requerimientos y controles por los entes reguladores, y eso sí nos ha afectado a nosotros la cooperativa, porque en medio de esto la Super Solidaria nos ha hecho nuevos requerimientos de hacer nuevas provisiones y especialmente sobre cartera. Esta es la situación que nosotros tenemos en Sencoy, que fue analizada por el equipo de crisis y por el Consejo en su reunión del día de ayer. Disminución de los ingresos por la reducción en las tasas de colocación y ETF durante el año 2020. La colocación de créditos disminuyó un 22,5% con respecto al año 2019 y un 35% con el presupuesto del año 2020. Nosotros tuvimos un decrecimiento de los ingresos y ahorita lo muestro cómo es que va la cartera. Nosotros vivimos es de los intereses de los créditos. Ustedes me pueden colocar, yo sé que muchos asociados dicen, es que todos nosotros nos pagamos los aportes. Sí, yo puedo tener todos sus aportes ahí, pero si no los coloco, entonces, ¿cómo hago para recibir ingresos si no puedo colocar ese dinero a producir? Y con eso es que nosotros damos todo lo que son los beneficios. La cartera con libranza está disminuyendo mientras que la cartera sin libranza ha aumentado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los empleados los de Colgate son los que está bajando, mientras que los desempleados está creciendo el número en la cooperativa. Y así lo demuestra la cartera. Excedentes de tesorería por más de 2.500 millones de pesos en los meses de 2020. Esto quiere decir que nosotros no pudimos colocar casi 3.000 millones de pesos y ahora Yomar les va a explicar en profundidad eso, porque cada uno va a explicar su parte que está en la cooperativa. Pero esto es muy bueno porque tenemos la plata disponible para algunos retiros, pero también es malo porque no la ponemos a producir y la tenemos ahí en caja, entonces eso no nos sirve a nosotros. Menor rentabilidad por la baja de tasas y excedentes de tesorería. Esta es una gráfica que les queríamos presentar. Es el incremento de los asociados, disminución de los deudores. Si ustedes ven que desde a partir de 2015 la brecha se ha ido abriendo tremendamente, o sea que hay más asociados, pero menos deudores. Y si vamos, yo sé que nosotros no podemos competir con la parte de vivienda. Nosotros hicimos un análisis donde por qué nuestros asociados tenían más crédito en los bancos que en la cooperativa. La mayoría es por el crédito de vivienda.
Nosotros no podemos competir con los bancos porque el gobierno nosotros no nos da auxilio, no nos da el auxilio que le está dando a los bancos para los créditos de vivienda. Y que eso se lo va a explicar ahora también Diego en su presentación. Disminución de la cartera de vivienda por no poder competir con los bancos por los subsidios que da el gobierno, se los acabo de decir. Se dieron los auxilios y excedentes de acuerdo a los ingresos y gastos que se realizaron en el año 2020. Yo quiero aquí que hacer el esfuerzo que hizo el Consejo en sus reuniones y de todo, y que analizamos y con el equipo de crisis y analizó completamente todos los trimestralmente los ingresos y mensualmente para poder nosotros no llegar a incurrir en que no pudiéramos dar excedentes o no pudiéramos dar auxilio. Nosotros hicimos esfuerzos tremendos de bajar las tasas. Nuestras tasas están competitivas. Eso es lo que yo no me explico, por qué si nosotros tenemos tasas de crédito más bajas que cualquier cooperativa, que cualquier banco, la gente, nosotros no nos saca crédito. Entonces, algo nos está pasando y por eso era esta reunión para que ustedes vieran que realmente nosotros, con ustedes han depositado una confianza en este consejo para la administración de la cooperativa. Hemos tratado de hacer lo mejor y logramos pasar el primer año, pero es que este año que viene y posiblemente el año entrante también van a ser difíciles. Entonces, nosotros necesitamos que todos nuestros asociados también colaboren y nos ayuden. Pero cada que vamos a dar algo, nos vienen criticando, pero no dicen, bueno, ellos también aquí pasan horas sentados analizando y todo lo que tienen que hacer para poder dar la rentabilidad de la cooperativa. Incrementa las provisiones de cartera por la nueva evaluación que se requirió la Supersolidaria. Ahora nosotros tenemos que hacer una provisión más alta de cartera porque nos ordenaron reclasificar a los asociados que tienen créditos. Resulta que si un asociado tiene un crédito con nosotros y está al día y es 1A, pero cuando vamos a ver afuera, este señor se quedó atrasado, está en mora, entonces eso ya nos ordena que tenemos que reclasificarlo, ya no es un asociado A, sino es un asociado B, y si pasarlo a B o pasarlo a C, ya nos están pidiendo que ese crédito que él tiene, tenemos que hacer una provisión. Así esté bien en la cooperativa, pero si afuera está mal en su área crediticia, tenemos que reclasificarlo. O sea que eso nos afecta en nuestros gastos, en nuestros excedentes, porque tenemos que hacer un mayor gasto. Incremento de las provisiones de cartera, bueno, perdón, ya lo había dicho. Implementación de los servicios vía digital para mayor atención a los asociados. Viendo todo lo anterior, el Consejo y el Comité de Crisis determinaron las siguientes prioridades para este año y el año entrante y que concuerdan con nuestro plan estratégico. Seguridad de los directivos, asociados y empleados y los sistemas informáticos. Comunicación permanente de la situación de la cooperativa durante la crisis a los directivos y órganos de control y asociados. Mantener la liquidez de la cooperativa para poder cumplir con los compromisos de los asociados, empleados y proveedores. Esto es importante. Sí, yo puedo tener los 3.000 millones de pesos de liquidez que tenemos ahí, pero si no los pongo a producir, entonces también es malo para la rentabilidad de la cooperativa. Ahí se necesita un equilibrio. Planes y estrategias financieras a corto plazo. Nosotros ya no podemos hacer planes de gastos a un año. Aquí, como les decía anteriormente, nosotros trimestralmente estamos mirando estos planes financieros porque todo nos está cambiando constantemente a raíz de esta pandemia. Flujos de caja para 3 meses como mínimo. Análisis de los distintos escenarios de ingresos, gastos, retiros de depósitos y de asociados. Análisis del comportamiento de los productos y servicios, digitalización e innovación de los procedimientos de los servicios y productos que ofrece la cooperativa,
El análisis de los riesgos permanentes, nosotros en la cooperativa y por normas de la Supersolidaria hemos tenido que designar un comité de análisis de riesgo y la superintendencia nos ha fijado 5 riesgos que tenemos que permanentemente estar monitoreando, que es el riesgo de liquidez, que es el riesgo de crédito, que es el riesgo operativo, el de marca y el de, se me olvidó uno, pero entonces tenemos que estarle nosotros informando cada permanentemente a la Supersolidaria sobre todos esos riesgos y para eso tuvimos que implementar un sistema para que nos ayude a ser más exactos sobre el análisis de esos riesgos. Redefinición de las responsabilidades y funciones de los puestos de trabajo presencial y teletrabajo. Entonces, todos estos son los puntos que el Consejo y el Comité de Crisis determinaron para poder nosotros permanecer y que no nos vaya a golpear tan fuerte eh, en esta pandemia a la cooperativa y podamos salir todos adelante. Esta es la presentación por parte del Consejo y por parte del Comité de Crisis. Lina, no sé si hay alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta que hagan, por favor. Sí, si de pronto alguien tiene alguna inquietud, puede activar su micrófono. Bueno, tampoco tenemos levantada la mano, don Luis. Creería que entonces no tenemos preguntas en el momento. Bueno, entonces voy a dejar de compartir para que ustedes sigan, por favor. Lina. ¿Sí? Lina, habla Marco, ¿cómo está? Buenas tardes. Marco. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, sigue. Viendo pues el análisis que da don Luis, que es muy completo, lo único que sí me preocupa es que este año es año de elecciones y parece ser que pues obviamente la idea es de tener el plan estratégico que tienen ustedes actualmente, va de mano con el tipo de candidatos que vayan a la elección este año. Entonces sí, sería muy bueno que desde ahora, o si hay los candidatos están perfilándose, es mirando a qué se van a enfrentar, porque pues la idea es que no se pierda el buen trabajo que han llevado hasta el momento. Pero mire, Marco, si usted observa, solamente vemos 34 de 1.500 y pico de asociados. La convocatoria uno los invita para que vean y solamente vemos 34 en este momento. De 1.500, sí, sino que a lo que es a lo que me preocupante. refiero, sí, correcto, lo que me refiero es, digamos, esta es una oportunidad en la cual, digamos, ya el año pasado fue fuerte, pero este año va a ser mucho más fuerte. Y lo que queremos es que el personal o las personas que se vayan a postular identifiquen de que este es un año fuerte, el cual deben de ir con toda la disposición para trabajar para el bien común de la cooperativa. Yo creo que nosotros los poquitos que estamos acá tenemos que difundir y a decirle a todos todo lo que está pasando en la cooperativa, lo bueno que tiene la cooperativa. A mí me gustaría que los pocos que estamos acá le preguntáramos a todos los otros asociados si ellos saben si el año pasado las otras cooperativas dieron algún beneficio, algún auxilio, como lo dio Sencop. Porque muchos de nuestros asociados, vuelvo y digo, tienen muchos créditos con los bancos y los bancos a mí me gustaría saber qué les dieron a ellos. Porque si es por tasa de interés para los créditos de libre inversión, nosotros somos más bajos que los bancos. También tenemos las tasas más bajas que las cooperativas, porque nosotros nos comparamos. Muchas cooperativas, como Carlos creo que en su presentación más adelante va a ver o puede decir, muchas cooperativas no dieron excedentes este año. Nosotros dimos excedentes, bajos, pero dimos. Pero también dimos auxilio, que eso también nos bajan los excedentes. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no los dejo con
con Lina. Sí, aquí el señor Marco Salazar. Marco, tienes la mano levantada. ¿Deseas hacer alguna pregunta? Por favor, abre el Abres el micrófono, micrófono. Marco. Sí. Ya. Listo, ya. Buena tarde. Buena tarde. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, los que trabajamos en Colgate, pensamos, de pronto, a diferencia de lo que el señor Luis acaba de explicar, pensamos de que la cooperativa no se había visto tan afectada, por lo menos no sabíamos el decrecimiento de los créditos. Pero lo que sí me preocupó con respecto a la presentación fue el hecho de que tuviera 3.000, bueno, la cooperativa lo que entendí es que tiene 3.000 millones, por decirlo así, quieto. Entonces, yo pregunto, ¿no? Aquí entre nos, ¿por qué no ideamos un crédito nuevo, digamos crédito de emergencia o crédito, o simplemente llamado crédito nuevo, con una tasa mucho más económica que, por ejemplo, la normal como el crédito normal que es a 1.1 o algo así, que digamos que sea 0.6, 0.7 o 0.5 y que el asociado, si tiene capacidad, lo pueda utilizar. Y yo le aseguro que la mayoría de los asociados con ese crédito nuevo de una se le lanzan y ponemos esa plata a trabajar y pues todos ganamos. De pronto esa es mi inquietud. Y otra cosa que quiero comentar es de que con respecto a la presentación, por eso le digo, yo como colgatero y la mayoría de nosotros pensamos de que la cooperativa no le afectó para nada, porque uno piensa que como uno sigue pagando sus obligaciones y sigue teniendo el mismo ingreso, uno piensa que a la cooperativa no le pasó nada, pero pues gracias por la presentación con respecto a ese punto. Entonces mi pregunta es con respecto a los 3.000 millones, ¿por qué no buscamos una manera de ponerlos a producir? Mire, Marco y Carlos, que es el gerente, ahorita nos va a decir, nosotros colocamos el año pasado un crédito rápido, a bajo costo, y fue muy poquita la gente que lo tomó. Carlos, ¿me puedes ayudar con ese aspecto? Y Yomar, que también es de tesorería, por favor. Claro que sí, don Luis. Un segundo. En una presentación que tenemos después de que la intervención de Diego, para complementarla, vamos a mostrar un poco el tema de comportamiento de las tasas de la cooperativa. Nosotros el año pasado, en medio de la crisis, sacamos un crédito de Mercrédito que estaba en ese momento a una tasa muy baja, y la colocación, la solicitud de esos créditos llegó a 22 personas apenas que pidieron el crédito. Es el punto. En este momento tenemos unas tasas que van, el de salud, desde el 0.16% mes vencido, y la tasa más cara que tenemos en este momento es del 1.1 libre inversión a 10 años. Entonces, es una gama de tasas que de verdad son extremadamente competitivas frente a lo que está ofreciendo el mercado. Sin embargo, el crédito no se está moviendo, y entonces el tema no tiene que ver con tasas, sino con la voluntad de las personas de preferir a la cooperativa frente a lo que prefieren o reciben en el banco, porque con el banco no les sale más barato que la cooperativa. Seguimos evaluando alternativas. Con el Consejo de Administración estamos revisando la posibilidad de sacar alguna campaña específica en los próximos días para agilizar un poco la colocación, pero no es un tema de tasas, como ya hemos revisado en el Comité de Riesgo y Liquidez, por lo que les digo, mientras que el mercado en promedio está al 1.6 o al 1.5, nosotros en promedio estamos al 1.01, la tasa ponderada de todos los créditos que estamos colocando en este momento. Y si revisamos en las líneas individualmente, tenemos líneas que van desde, yo les voy a compartir acá el reglamento de crédito de la cooperativa, donde nosotros tenemos tasas que van desde la más alta acá en libre inversión al 1.21 a 7 años, al 0.92% para la línea de vivienda
en el tema de adecuaciones, al 0,84 para la línea de compra de cartera, al 0,16 el de salud, al 1,01 en línea de rotativo hipotecario a 10 años, el 0,60 para una línea de crediaportes, el de educación está al 0,41% mes vencido. Estas tasas que hoy estamos colocando los créditos, lo que va a producir en el largo plazo es que de todos modos la rentabilidad de la cooperativa se va a seguir viendo muy afectada, porque estos créditos a 5, a 6 años, a esas tasas, pues finalmente vamos a tener 5 o 6 años de rentabilidades muy bajas, 0,72 para vehículo y así para las demás líneas, 0,67 el Emercrédito, 0,67 para el Crediyá y 0,80 para el Emercrédito. Entonces, pues la verdad es que tasas baratas tenemos. Falta es identificar qué otro factor están recibiendo los asociados por fuera que prefieren endeudarse con el banco. Bueno, gracias, Carlos, pero yo también quiero hacer una acotación adicional. Es que no solamente la cooperativa la ha afectado, también la ha afectado a los bancos y a las demás cooperativas en la parte de colocación o de créditos. Y lo que según los analistas, yo no sé si Diego ahorita lo va a decir, este año va a ser una guerra de tasas de colocación, pero impresionante. ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos se van a bajar y va a haber una guerra tenaz de tasas de colocación, tasas bajas. Entonces, eso va a afectar a todo mundo. Y yo creo que Diego ahorita va a darnos un informe más detallado de eso. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna para darle paso a Lina para que entre Diego. ¿Diego ya está? Sí, Sí, Diego ya está aquí en línea. Ok. Entonces, si no hay ninguna otra Bueno, yo les inquietud, agradezco a todos la atención, muy amable, muchas gracias. Entonces, Lina, por favor, le da paso a Diego. listo, Luis, muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos aquí a nuestro invitado, Diego Betancourt, para que puedas presentar tu información. Diego, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, pues confirmar que me estén escuchando y viendo bien, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Agradecerle a todas las personas que están acá el compromiso que tienen con su cooperativa, de haber dedicado este tiempo que podrían estar en seguramente otras actividades a conocer cómo está su empresa y en qué pueden apoyar su gestión. Y pues a la administración de la cooperativa, de darme la oportunidad de compartir con ustedes un momento, una reflexión sobre la situación y las perspectivas que veo del mercado y del sector cooperativista en ahorro y crédito. Lina, pero quisiera antes hacer una pregunta porque yo después me riego. ¿De qué tiempo dispongo? Estamos hablando de 1 hora. Listo, perfecto. Listo. Entonces me acomodo. Entonces voy a Pero dividir. para él solo, Lina. Sí, él, mejor dicho, aquí le damos 3 horas y él nos habla todas las 3 horas. Tiene mucha Sí, información. sí. No, pero Bueno, no, eso no, usted no se preocupe que esa hora se le va a ir volando. Entonces, el asunto es este, yo voy a dividir mi intervención en 3 partes. Una, voy a hablar de los retos que tiene en general el cooperativismo de ahorro y crédito y obviamente Sencop para este año 2021 y nosotros como sociedad, como especie. Otro, vamos a hablar de en general, pues cómo está el panorama de tasas de interés y los impactos que pueda tener, todo eso que hablaban ahorita de la competencia. Y en la tercera parte vamos a mirar específicamente algunas cifras de la cooperativa y de las cooperativas de ahorro y crédito comparativas noviembre de 2020 versus noviembre del 2019 para ver qué pasó. Entonces, podría uno hacer un listado pues muy largo o más corto. Esto es no es para agotar la discusión de cosas a tener en cuenta para este año 2021, pero hablemos de ella de manera muy breve. Lo primero, como ya muy bien lo decían, la competencia va a ser muy fuerte. Ya no solo es la competencia tradicional a la que hemos estado afrontados, que es los bancos y posiblemente otras entidades del sector solidario,
sino que han hecho su aparición en el mercado las cajas de compensación familiar, que también andan buscando como estrategia de supervivencia de qué vivir, dado que han perdido muchos afiliados. De acuerdo con el DANE, en estos días el director presentaba su informe, 500.000 personas han dejado de cotizar a la seguridad social. Así que más o menos en esa misma proporción, las cajas de compensación han perdido afiliados y cada afiliado aporta un 4%, que así como se aporta a Sencop, hay que aportar allá, pero la diferencia es que a Sencop aporta el asociado, a la caja aporta el patrono. A Sencop le toca devolver ese 4%, la caja no le toca devolver esa plata es para la caja. Entonces imagínense lo que es uno perder 500.000 afiliados con un ingreso promedio de 2 millones, eso es 1 billón de pesos de salario mensual y de ese billón 40.000 millones de pesos le entran a las cajas, al año es medio billón de pesos que dejan de recibir de ingreso, eso tiene que salir de algún lado. Fuera de eso también, pues dentro de las propuestas que hay para generar empleo, está el no pagar más contribuciones para fiscales como esta. Y eso pues tiene de grave pues, preocupado el futuro de las cajas de compensación. Entonces ellos han dicho, bueno, nosotros tenemos la gente, la conocemos, dónde trabaja, cuánto se gana, si es casado, si es soltero, si tiene vivienda, si tiene hijos, cuántos hijos tiene. ¿Por qué no? Empezamos nosotros también a prestar plata por libranza y entonces ahorita todas las cajas de compensación familiar les dio por ofrecer crédito. Ahorita profundizamos un poco más sobre eso porque pues de eso tan bueno no dan tanto. Entonces tenemos la competencia de los bancos, la competencia de las cajas de compensación familiar y ahorita aparecen las tales fintech, que son más caras pues que un agiotista, que un prestamista, pero que ahí están entidades que prestan plata por internet, préstamos pequeños a corto plazo, a un mes, pero están también prestando dinero y por ahí se nos van a ir metiendo más jugadores al mercado. Entonces tenemos mucho cacique y poco indio. ¿Por qué? Pues por el desempleo. Tenemos mucha gente con mucho dinero para prestar, muchas más entidades interesadas en hacerlo, pero menos gente a quien prestarle. Y mientras tanto, pues todo este nuevo, digamos, orden de las cosas ha hecho que se vuelvan mucho más importante estos canales de comunicación con la gente. Por ahí es que están recibiendo información de los bancos, por ahí es que están mercando, haciendo las compras, las noticias, los trámites del día a día, pero por ahí también les llega mucha basura. Por ahí estaba Natalia París diciendo que se pudiesen hidróxido de cloro, que con eso no les da COVID y se pueden ir de rumba con ella. Por ahí le llega uno, como les llegan cosas muy buenas, le pueden llegar cosas muy malas, así que pues Sencop tiene que fortalecer, por supuesto, y ahí tenemos a Lina para colaborarnos con eso, sus canales de comunicación, el mensaje, para que el asociado le llegue de primera mano información sobre lo que estamos haciendo, porque la realidad le puede llegar totalmente distorsionada a través de eso y puede terminar convencido de que en otra parte va a encontrar mejores condiciones de las que tiene aquí y tal vez no sea cierto. El otro reto, pues sin duda está el tema del desempleo. Entonces, don Luis decía ahorita que hay una presión por las tasas hacia abajo y también hay una presión por las tasas hacia arriba. Les voy a hacer un muñequito que me acabé de inventar aquí, está bonito, vea. Hay cosas que presionan la tasa al alza. ¿Cuál? El riesgo. En este momento hay un mayor riesgo de crédito. Hay muchos más desempleados, más gente quedando mal, más mora. Hay incertidumbre sobre el nivel de reactivación y la velocidad con la que se recupere el empleo. Lamentablemente yo soy pesimista en el siguiente sentido. Creo firmemente que todo este año se nos va a ir con un desempleo del 15%. A Colombia le cuesta muchísimo trabajo reducir el desempleo. Tener un desempleo del 10% como lo teníamos antes de la pandemia ya es una vergüenza. Es uno de los desempleos más altos del continente. Y el desempleo del 10%, que ya de por sí es una vergüenza, súmele el nivel de informalidad. El DANE, si ustedes miran por ahí las noticias, en estos días estaba diciendo que solo 9 millones y pedazo de personas cotizan a la seguridad social. Y si estamos hablando de 9 millones y pedazo de 22 millones de ocupados, entonces además de los casi 4 millones de desempleados, de los 22 millones de ocupados hay más de 12 millones de personas que ni siquiera cotizan a la seguridad social y que cuando lleguen a la edad de merecer una pensión no van a tener pensión y entonces van a ser una carga para el Estado, para la sociedad o para sus familias. Dicho esto, pues entonces con esos niveles de informalidad y con esos niveles de desempleo,
y sabiendo que no sabemos con estos rebrotes y con que si la vacuna llega, que para febrero no, que ya para febrero no, que para abril, y después de que llegue, una cosa es que llegue, vaya, póngala a ver, que no, que yo no me la quiero dejar poner, porque aquí en Cali ya casi la mitad de la gente no se la quiere dejar poner, y, Colombia es un país pues complejo, muy disperso, no va a ser fácil el tema, entonces el riesgo es alto, eso impulsa las tasas hacia arriba, pero como ya les dije, hay mucha liquidez y mucha competencia, que ese es un factor que impulsa las tasas abajo, además de todos los estímulos que el gobierno quiere dar para que a base de crédito, especialmente en el campo de la vivienda, la gente ayude a impulsar la economía. Entonces, para Sencop va a ser un año, y para todo el sector cooperativo, muy complejo porque por un lado queremos prestar, necesitamos prestar, tenemos mucha plata para prestar, pero hay una gran incertidumbre sobre cuáles de esas personas que hoy nos deben o a las que le pudiéramos llegar a prestar pueden llegar a perder su empleo, o su grupo o alguien de su grupo familiar puede llegar a perder su empleo o a no recuperar su empleo rápido, y entonces podría siniestrarse la cartera. Así que es como un poco cuando uno ha arrancado un viaje, así arrancamos el viaje del 2020, muy optimistas con el sol, nos fuimos para un viaje maravilloso, empacamos todo con la familia en el carro, la carretera, y en medio del viaje, a mitad de camino, bueno, ni siquiera a mitad de camino, pero ya estábamos bien allá, una tormenta espantosa. Ya no nos podemos devolver, tenemos que seguir para adelante, pero seguramente habrá que hacerlo con bastantes más precauciones de las que lo hacíamos antes. Yo diría que el año 2021 ni siquiera es el año de la recuperación, es un año de transición. El 2020 es el de las crisis. En el 2021 no creo que vamos a estar más abajo de lo que estuvimos en el 2020, pero tampoco vamos a volver a como estábamos en el 2019. Para eso nos vamos a tardar 2 o 3 años más, sobre todo porque necesitamos resolver de manera definitiva la incertidumbre que hay alrededor del control de la pandemia, como les decía. Ya creo que pues un poco le hemos mermado al nerviosismo y la gente se ha fresqueado, los alcaldes también le han mermado un poquito a la bulla y los noticieros, no porque esté mermando la cosa, sino porque necesitamos que la gente de todas maneras tome el riesgo de contagiarse, pero que salga a trabajar porque no hay con qué mantenerlo en la casa. Yo estaba viendo las estadísticas y todos los días se mueren casi 400 personas aquí en Colombia, y en otros países el asunto es mucho peor. Acaban de cerrar los viajes a Brasil y vamos a estar muy restringidos hasta tanto definitivamente no se logre una cobertura amplia de la vacunación y haya claridad sobre eso. Hay solo, creo que una lista de 10 países que ya tiene como más de la mitad de las vacunas concentradas, así que eso no va a ser muy equitativo. Vamos a ver a Colombia cómo le va. ¿Qué quiero decir con eso? Prepárese para un año 2021 todavía con muchas restricciones, con una nueva normalidad muy limitada, donde lo que vimos en el 2020 va a seguir, de pico y cédula, rebrotes, restricciones para hacer reuniones grandes, y eso va a afectar muchos sectores económicos como el de hotelería, turismo, el sector de la noche, restaurante, bares, etcétera. Entonces, ahí la palabra es incertidumbre. Y mientras esa incertidumbre exista, mucha gente va a posponer decisiones de inversión, de consumo, de endeudarse, de invertir, y eso va a dificultar el tema del empleo. Ahora, no todo es negativo, esto nos dejó unas cosas interesantes. Aparecieron nuevas empresas como Platzi, que da cursos, todo formación por internet. Eh, Creo que las empresas vieron que hay un modo de ahorrar costos en el tema de conferencias, eventos. Ya no hay necesidad de reunir el consejo y traer, o la junta directiva o la asamblea, y traerlos todos en avión y meterlos en un hotel. Nos reunimos por Zoom y salimos de eso. Entonces, se estima que por el 50% de los viajes de negocios no se vuelvan a hacer. Habrá que reacomodarse a esa situación. Lo mismo las compras, los desplazamientos para hacer ciertas diligencias a entes estatales, a bancos. Por ejemplo, yo hoy en día no necesito salir de la casa, pago todas las facturas, hago el mercado, hago las compras, hago las diligencias, los trámites. Hasta en estos días tuve cita médica con el urólogo. Ah, no, con el urólogo no, con el,
con el que es, bueno, con el endocrino, y la tuve por aquí, ni siquiera tuve que ir hasta allá. Ha habido cosas positivas, hemos disminuido la contaminación ambiental, uno está metido menos tiempo en el trancón. El tema de la educación virtual de los pelados, si bien es cierto, es un complique, abre oportunidades para que de pronto a través de modelos de alternancia voluntario futuros le mermemos a esos trancones tan impresionantes de los niños todos los días metidos en una buseta para ir hasta el colegio. O sea que hay cosas interesantes y las cooperativas tienen que adaptarse a esos cambios que posiblemente se queden en el tiempo. E insisto, todo este tema de la virtualidad, de que Cencov está presente a través de canales digitales para que sus asociados puedan informarse y también hacer transacciones, trámites con la cooperativa, pues lo que quiero decir es, los bancos, por ejemplo, y usted lo ve, se están moviendo hacia allá. Uno ve que cada vez son más fuertes su presencia en la banca digital. Las oficinas que abren ahorita son oficinas virtuales, las campañas de crédito que hacen son virtuales, las ferias que hacen son virtuales. Entonces, a pellizcarse también, porque pues si bien es cierto es maravilloso, también es un mundo nuevo que encierra riesgos porque los amigos de lo ajeno pues nunca se quedan quietos, se adaptan también a la misma velocidad que uno. Entonces, pues ahorita están alborotadísimos con el tema de los fraudes en Internet, con el tema de, bueno, virus, phishing, suplantación de identidad. Entonces, en general, creo yo que si bien es cierto que nos vamos a mover de manera importante hacia ese mundo, nosotros tenemos que capacitar a nuestros asociados para que aprovechen todo lo que hay ahí y puedan utilizar todo lo que hay allí y especialmente los canales de los que nosotros dispongamos, pero con seguridad. Y la misma cooperativa va a tener un mayor nivel de riesgo. Cencov va a estar más expuesta a, no sé, virus, ataques de hackers. Y entonces, en todo ese tema de seguridad informática vamos a tener que trabajar duro. El relevo generacional, ustedes mismos lo estaban hablando ahora, necesitamos personas que enriquezcan la experiencia de los actuales directivos y ir formando nuevos liderazgos, ir abriendo espacio para nuevos dirigentes que a futuro, cuando los que ahorita están por algún motivo ya no estén, pues puedan continuar con esta organización hacia adelante. Entonces, pues hay un reto porque, como lo decía, ahorita la intervención que me precedió, efectivamente, uno ve mucha apatía para el tema del liderazgo al interior del sector cooperativo. No sabría decir por qué. No es solo la apatía en el uso de los servicios para participar como delegado en las capacitaciones, en los comités, en el consejo. Entonces, ese es uno de los retos. La educación financiera, todo esto cada vez es más sofisticado, ¿no? Entonces tenemos crédito leasing, crédito hipotecario, tenemos microcrédito, crédito de consumo, tarjeta de crédito rotatorio, crédito de libranza, tenemos el crédito por internet, que son las centrales de riesgo. Bueno, hay mucha información y si nosotros somos una cooperativa de ahorro y crédito, pues deberíamos a través de la educación cooperativa meterle educación financiera a la gente para que aprenda de qué se trata el ahorro, de qué se trata el crédito, cuáles son las opciones que tiene, la importancia para su vida, cómo programar su plan de vida y financiero. Así que ahí hay un reto grande. Y se nos viene otra reforma tributaria inevitable en la que nuevamente vamos a discutir si le ponemos IVA a la canasta familiar. Eso pues a nosotros, la clase media, nos va a golpear de cierto modo. ¿Por qué? Porque digamos, hay unos que están en la punta, digamos, económica, que pues si usted le cobra el 19% por la libra de carne o el kilo de carne, dice, pues bueno, tampoco es que me afecte mucho. Estos de aquí abajo dicen, no, pues a mí tampoco porque yo ni siquiera carne compro. Pero los que están aquí en la mitad que compran su brinchita de carne, pues se les va a hacer más cara. El Estado ha dicho, no, esto que paguen los de arriba, yo se lo devuelvo a los de abajo. El problema es que nosotros estamos en la mitad. O sea que lo que nosotros nos paguemos no nos lo devuelve nadie. O sea, nosotros el efecto neto nos lo va a quedar ahí. Y lo mismo sucede con el impuesto de renta en sí. Aquí, digamos, a partir de 4 millones la gente empieza a pagar. La idea es bajar eso, no sé hasta dónde, para que muchas más personas contribuyan. Colocarle impuesto a la gaseosa, a los cigarrillos, y no sabemos el sector cooperativo en el tema de impuesto de renta cómo quede. Aunque pues yo creo que peor que lo que estamos hoy difícilmente. Hoy se paga impuesto de renta a la tarifa del 20% sobre los excedentes para que, bueno, quiero aclarar eso. Hay gente que a estas alturas todavía cree que el sector cooperativo no paga impuesto de renta. El sector cooperativo paga impuesto de renta, solo que con unas reglas especiales, una tarifa especial, una base especial.
pero bueno, podrían cambiar las cosas. En todo caso, eso va a tener efecto sobre todo en el flujo de cajas en el 2023. Pero la discusión se va a dar este año, como se va a dar una discusión muy interesante en este frente. Este se debe estar preguntando aquí, bueno, si yo tengo 62 años, si yo voy a pensionar a los 62, ¿por qué esta señora se pensiona a los 57? ¿No nos deberíamos pensionar los dos igual? Pero además están proponiendo, pero que no sea a los 62, a los 65 los dos. Y se están proponiendo, bueno, pero ¿por qué el promedio de tiempo no sobre los últimos 10 años, sino durante toda la vida? De tal suerte que la gente se pensione con entre un tercio y un quinto de lo que es el ingreso de su etapa laboral activa. Y pongámosles más reglas a eso, para que a la final el tema de colpensiones del régimen de prima media y el régimen privado como que se parezca bastante y se pueda cubrir parte de un déficit pensional que llega casi a los 50 billones de pesos y que año tras año crece. Entonces, además de la reforma tributaria, este año se va a discutir mucho el tema de la reforma pensional. Qué bueno que ustedes que son asociados a la cooperativa perseveren como asociados, porque yo firmemente creo que esa plata que ustedes tienen allí va a ser parte del colchón que les cubra la brecha pensional. Que cuando uno llegue a los 62 años y se lleve la triste sorpresa de que la pensión no fue lo que usted esperaba, uno tenga plata para un plan B y uno diga, bueno, aquí no hubo de otra, me tocó coger esa plata y pagar deudas para que esas cuotas desaparezcan y compensar. O que uno haya aprovechado su cooperativa no para comprar una, sino dos casas. La primera casa para uno vivir, la segunda para producir arrendamiento y las dos para la hipoteca inversa. La hipoteca inversa es una nueva figura que hay allí y permite más o menos como revenderle la casa al banco a 30 años, supongamos. Entonces usted se pensiona a los 65, hace un negocio para toda la vida o a 30 años sobre las dos casas. Entonces voy a colocar un ejemplo hipotético. Usted está acostumbrado a vivir con 3 millones, pero cuando se pensione le dice, ¿cómo le parece que no le quedó sino de 1 millón? Esto es bastante probable, ¿no? Bastante. Entonces usted dice, no hay problema. Primero porque yo solo tuve un hijo. Si es que tuvo, porque hay parejas que inclusive voluntariamente hoy en día optan por no tener hijos y las que tienen, tienen uno. Y cuando sean grandes, ese hijo a lo mejor no va a estar pendiente de qué le deja a usted de herencia. No, que si yo le dejo una casita de interés social en Palmira a mi hijo para que se venga de acá de Australia a recibirla ahorita que yo me muera. El pelado no tiene la más remota intención de regresar de por allá. Entonces podría ser que uno al final, pues yo trabajé para conseguir mi casa, podría ser que yo me gaste la plata de mi casa para esa última etapa de mi vida. Entonces uno dice, bueno, yo recibo 500.000 pesos de arrendamiento, hago la hipoteca inversa por 500.000 sobre la casa que vivo y hago la hipoteca inversa sobre la casa que tengo arrendada, ahí tengo 2.5 millones de ingresos, ya compromiso con los hijos no tengo, deudas no tengo, así que no tengo que trabajar, tengo todo el tiempo del mundo, 30, 35 años más de vida, prácticamente el mismo ingreso que tenía cuando estaba trabajando, entonces no debería tener mayores dificultades. Entonces yo sigo creyendo que cooperativas como estas tienen mucho que ofrecerle a sus asociados, pero necesitan abrirle la mente, enseñarles y darles perspectiva, porque si no la gente se va a seguir endeudando para pendejadas, para el celular, cuando lo que deberían estar pensando es en invertir en su vivienda. Acaban de sancionar una nueva ley de vivienda el 14 de enero y esa ley, por ejemplo, trae que el gobierno tiene que desarrollar un programa para personas jóvenes menores de 35 años para que la gente soltera, sin hijos, se meta en el tema de su vivienda rapidito, ya. De hecho, es el mejor momento. Un profesional recién egresado vive en la casa de los papás, o sea que vive ahí de cachete, chupándole rueda al papá, no le paga servicios, no le paga comida, vive como un rey. Tampoco es que le paguen mucho, puede ser un profesional recién egresado y le pagan 1,5 millones, 2 millones. Entonces, pues por ese lado, dice, es el mejor momento porque es cuando le dan el subsidio más grande. Le pueden dar el subsidio de los 30 salarios mínimos o el doble subsidio que es 30 con el gobierno y 20 con la caja familiar, 50 salarios mínimos. Fuera de eso, el subsidio a la tasa de interés, 5 o 4 puntos. Ahora, para los que quieren invertir en segunda vivienda, recuerden que hay para vivienda no bis de más de 150 millones de pesos que nunca hayan recibido subsidio, la posibilidad de un subsidio de 439.000 pesos a la cuota durante 7 años. Y de todo esto, además hay otra novedad, es que son muchas cosas para decir en poco tiempo. Redujeron el plazo que usted tiene de restricción para vender la casa que compre con un subsidio. Antes usted tenía que esperar 10 años, lo redujeron a 5. O sea que si usted compra su casa, este muchacho de pollo se compra su casa y entonces a los 5 o 6 años dice, no, pues yo sí compré mi casa, pero mi papá me estaba echando de la casa. Yo la arrendé.
Pero yo tampoco me voy a vivir por allá, ese barrio no me gusta, eso por allá, o sea, bueno, uno no se compra la casa de sus sueños de primerazo, se compra lo que puede pagar, pero usted puede llegar y vender ese apartamento o casa que se ha valorizado y ese puede ser la cuota inicial de su segunda casa, que a lo mejor es así, usted la va a habitar. Y eso puede suceder a los 5 años, ya no son 10 años que hay que esperar. Y lo otro es que van a empezar ahora sí a tramitar los subsidios de vivienda. Yo tengo el proyecto de decreto, o sea, esta ley de vivienda, en el artículo 47, 48, metió al sector cooperativo, solidario, dentro del todo el tema de financiación de vivienda, o sea que se van a canalizar subsidios a la tasa de interés, subsidio a la cuota inicial a través del cooperativismo. Eso significa que un asociado ya no necesita irse para el banco para hacer el crédito de vivienda y obtener el subsidio a la tasa y el subsidio a la cuota inicial, porque lo podría hacer directamente a través de la cooperativa. Lo que pasa es que tienen que tener presente que esas tasas son más bajitas, pero bueno, imagine que Senco pudiera prestar al 10% efectivo anual para vivienda de interés social. El gobierno dice, tenga, yo le doy un subsidio de 4 puntos, o sea que el asociado neto termina pagando el 6 efectivo anual y le dan un subsidio de 20 salarios mínimos o de 30 salarios mínimos, pues es bastante atractivo. Tengan paciencia porque eso tienen que reglamentarlo, como les dije, yo tengo ahí el proyecto de decreto. Lamentablemente por ahora van a empezar con el tema de vivienda de interés social. Eso significa que en un principio los otros subsidios no van a estar acá para no bis, pero el de vivienda de interés social es bien interesante y por ahí van a arrancar para el sector solidario. Entonces, y lo que decía don Luis, que van a modificar toda la circular básica contable, toda la circular básica jurídica, más trabajo, cambios en las normas. Bueno, para eso estamos nosotros aquí, para explicarles y ayudarles con todo ese proceso de ajuste. Entonces, ahí está, ese es el panorama y de manera concreta hay que decir que debido a la baja demanda y a la reducción de las tasas de interés, tenemos la inflación más baja de lo que va de este siglo con el 1.61%. Eso determinó que el salario mínimo apenas lo ajustaran el 3.5% y aún así es un aumento de casi 2 puntos por encima de la inflación, muy parecido al del año pasado, increíblemente. El año pasado el salario mínimo lo subieron creo que el 6, no recuerdo, pero la inflación fue del 3,8, o sea, casi el 4. 4 más 2, 6. 1,61 más 2, 3,5. O sea, realmente el ajuste del salario mínimo me parece que estuvo muy parecido al del año pasado en términos reales. Ahora, esa reducción de las tasas ha bajado las tasas de interés. Podrían llegar a bajar más. La tasa máxima legal está en el 1,94, pero en el pasado ha llegado a estar inclusive en el 1,6. O sea que esa tasa puede bajar otro poquito. No ha bajado más rápido por el tema del riesgo, porque hay un riesgo de crédito grande por la situación en la que estamos. Pero los que tienen plática guardada en la cooperativa Colgate deben estar supremamente agradecidos y sin ninguna ganas de llevarse esa plata para ningún lado. El que tenga la plata guardada en la cooperativa y esté buscando para dónde se la va a llevar, mire, están pagando menos del 2%. La DTF está en el 1,93, el IBER está en el 1,66 y eso es porque el Banco de la República, al banco que necesite plata, le presta el 1,75. Entonces el banco dice, bueno, si yo necesito plata y el gobierno me la presta al 1,75, ¿yo por qué le voy a pagar a usted el 5? No necesito. Entonces, las entidades que no reciben ese tipo de apoyo son las que pagan mejor tasas, o sea, pues las cooperativas. En las cooperativas uno ve y Sencov es una cooperativa que paga tasas inclusive cercanas al 5%, que es una tasa que no se consigue en ningún lado. Nunca en el pasado reciente habíamos tenido unas tasas tan bajas. Ojalá eso se le logre trasladar un poco más al crédito. En crédito de consumo sí se ve una reducción en la tasa, ahí usted lo ve. Si lo coge de aquí después de la pandemia, se ve claramente la reducción. No tanto ni en microcrédito, ni en tarjeta de crédito, aunque alguito ha bajado aquí ahorita último las tarjetas de crédito. Y en vivienda las que están bajando mucho son las de no bis, que son las que logran prestar más plata porque son viviendas costosas en los grandes centros urbanos, que es donde se mueve más la actividad edificadora, y en las que tienen ese subsidio a los 439,000 pesos mensuales que le ha dado mucho dinamismo a ese segmento. Mire, si usted pone aquí y se viene para acá, estamos hablando de tasas del 9,5 efectivo anual promedio para el tema de vivienda no bis. Eso es muy bueno, pero vea esto. A ver cómo les explico. Pensemos en lo que era antes de la pandemia. En enero, ubíquese aquí en enero, en el año 2018.
Estos son billones. Se prestaron 30 billones. Al siguiente, por redondeo, 31 billones. Al siguiente, 37 billones. Vamos bien. 32, pasamos a 33, a 38. Vamos bien. 30, a 32, a 38. Vamos bien. Y se desató la hijo de madre pandemia. Miren lo que pasó 2 meses después. 37 a 42 se cayó a 19. 29 subió a 35, se cayó a 19. Total, para no contarles pues toda la historia y ahorrarles sufrimiento, porque ya me hicieron caras largas, que vea que una hora, qué tan largo. De 386 billones de pesos que se prestaron en el 2018, en el 2019 se prestaron 433. Haga la diferencia y verá que son, no sé, es que 90 es como 390, 43, 47 billones de pesos más o menos que se creció. Entonces uno dice, bueno, que crezcamos siquiera 50 billones para el año siguiente, ¿cierto? Una cosa así. Pues como me parece que este año no se creció, se decreció. De 433 nos caímos a 362, o sea, menos 91 billones. Y a eso súmele las aspiraciones que teníamos de crecer, o sea, el descalabre es brutal. Entonces tenemos, estos son solo los bancos, la plata que dejaron de prestar y que tienen ahí guardada para prestar, más la que tiene, imagínense que ahorita había un asociado por ahí haciendo propuestas, todo preocupado. Me pareció, de otras cosas, pues muy querido él, porque pues oiga, no, que quedo preocupado, que yo no sabía que Sencop se había afectado, yo pensé que Sencop no se había afectado, quedé preocupado porque hay 3.000 millones ahí. Yo no, pues menos, el problema de Sencop son 3.000 millones, el problema de la banca son 100 billones de pesos guardados haciendo nada. Entonces, lo que se viene es polca. El problema es que como prestarlo es peligroso, así como les gusta la vivienda, también les gusta la libranza. Mire que ya los créditos, los primeros créditos que se reactivaron hacia finales del año 2020 fueron los de libranza. Están mostrando tasas o niveles de desembolso parecidos a los que se veían antes de la pandemia, o sea, cerquita de los 4 billones de pesos mensuales que se cayeron a 1 billón aquí al principio, pero por ahí arrancó la competencia y como pueden ustedes ver, no son los únicos que se le han metido al baile. Ahí está las cajas de compensación y les voy a mostrar un ejemplo de lo que les decía yo de la desinformación. Es que Confandi está prestando por libranza para compra de cartera al 0,68. Entonces la gente no ve el asterisco. Ahí no dice 0,68, ahí dice desde 0,68 y tiene un asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Que eso a depende y a según. 0,68 es para el que tiene más de 750 puntos. Si usted tiene menos de 750 puntos, no le va a tocar esa tasa. Y si tiene más de 750 puntos, no le toca el 0,68. Eso es para los que ganan menos de 2 salarios mínimos a 36 meses. Si usted gana más de 4 salarios mínimos y va a prestar a 60 meses, le toca el 0,91. Si su scoring de riesgo es 750. Pero quiero aprovechar para mostrarles otra cosa aquí para que no, aquí está Confenalco Cartagena. Confenalco Cartagena, por ejemplo, y para que ustedes vean en general el tema de la compra de cartera, todas las cajas de, esas con Fandi, pero me fui hasta Cartagena, porque pues ahorita no se puede ir en avión, entonces vamos por internet, para que vea que es en todo el país. También tienen préstamo por libranza, ¿cierto que sí? Pero échele ojo a este veneno. Le descuentan el 3,5% del crédito para un seguro, para un fondo de garantías. O sea que si usted presta 10 millones, le descuentan 350,000 pesos. Entonces ahí es donde yo decía que, como me dice mi mamá, de eso tan bueno no dan tanto. Eso de que el 0,68, mamola. 0,68 para el que tenga 750 puntos, se gane menos de 2 salarios mínimos y solo hasta 36 meses. O sea que las tasas pues sí están bajitas, sí, yo no estoy diciendo que no vaya a haber competencia, pero tampoco de esos niveles. Cuando uno mira la primera semana de enero, estas son las tasas más o menos a las que estaban prestando para librenzas. Uno sí ve BBVA, Villas, Bogotá, Sudamérica y Popular con unas tasas muy bajas, promedio, y unos montos muy altos. Pero ¿sabe qué segmento se está peleando esta gente? El Estado, porque el Estado no echa a la gente.
Hacia allá crisis, el ejército sigue, la policía sigue, los maestros, así los maestros no estén trabajando porque los maestros están en la casa y no quieren volver a trabajar que porque pues el COVID que se los pegan, sí, vean, y era feco de que no hay condiciones para volver a trabajar, pero el salario les sigue llegando. Entonces es un mercado que es seguro para poderles prestar plata. Entonces, estas tasas tan bajitas y plazos tan amplios sobre todo se ven para créditos de libranza con el sector público. Para el sector privado siguen siendo buenas porque las hay, pero para un segmento muy premium. Bueno, dicho esto, que lo que quería era demostrar que sí hay competencia, pero no necesariamente nosotros tenemos la batalla perdida. Yo creo que las condiciones de la cooperativa son bastante competitivas para el segmento que trabajamos. Echémosle un ojito ahí como de carrerón a lo que ha pasado con nuestra entidad. Somos una entidad que no para de crecer, gracias a Dios, 27.000 millones, a 29.000 millones, a 31.000 millones, a 33.000 millones, a 35.000 millones. ¿Y por qué no para de crecer? Porque la gente cree en este modelo y sigue trayendo su plata. 13.000 millones de ahorros. Aquí bajó un poquito, pero aquí se subió a 15.000 millones. 17.000 millones, 19.000 millones de ahorros, pero súmele los aportes de 12.000 millones de aportes. Aquí ha seguido, bueno, creciendo más lento, pero ya llegamos a 13.000 millones. El problema es que lo que no quieren es prestar. Estamos estancados en 28.000 millones hace 3 años. En el 2018, ¿cuánto teníamos? 28.000 millones. En el 2019, ¿cuánto teníamos? Bueno, 28.600. En el 2020, ¿cuánto tenemos? 27.500. Si usted mira, aquí hubo un aumento, aquí hubo un aumento, aquí hubo un aumento pequeño, pero aquí hubo una caída. Caímos más de 1.000 millones de pesos en colocación de crédito. Entonces, mientras los que me traen plata siguieron aumentando, ¿dónde colocarla? No. Y por eso es que vemos el incremento de la liquidez aquí. Tenemos 6.300 millones de pesos entre efectivo y equivalentes e inversiones, cuando el año pasado esa misma partida solo era de 3.800 millones, o sea que es de 3.800 a 6.300, hagan ustedes las cuentas, siempre son como más de 2.500 millones de pesos que se acumularon allí. Los resultados afortunadamente son positivos, pero en la medida en que el activo que genera la plata no crece y antes toca rebajar las tasas para poder competir y que no se nos roben los asociados, pues eso lastima el excedente, que de estar en 260 millones pues bajó a 158, pero además también es cierto que el riesgo aquí aumentó y nos hicieron constituir mayores provisiones. Veamos cuánto es eso. El efecto neto de las provisiones, que aquí lo tengo, es el resultado de el gasto de provisiones menos el ingreso por recuperaciones. Este año, el efecto neto del gasto de provisiones fue 482 millones de pesos, cuando el efecto del año pasado fue prácticamente neutro. O sea que a mí antes me parece que les fue excepcionalmente bien, porque con un riendazo de esos, un golpe de casi 500 millones de pesos en provisiones, antes la sacaron barata. Y la sacaron barata pues porque tomaron decisiones a tiempo. Una decisión, este tema de los gastos sociales lo han tenido que recortar. Ustedes invertían en gastos sociales por aquí 1.300 millones de pesos en el año 2017 y aún así daban un excedente de 551. O sea que si sumo estos dos, 1.500, 1.252 más 551, eso fue como 1.800 millones de pesos ahí de excedentes. Ya hoy, si usted coge los 693 millones de pesos de excedentes que dio allí, le suma la provisión, porque aquí no hubo efecto de provisiones, aquí no hubo efecto de provisiones, ¿y lo ve? Entonces súmele estas provisiones. Ahí le da 1.150 y le suma otros 150, le da 1.300. Entonces sí ha habido una afectación porque aquí estábamos dando casi 1.800 y se nos ha caído a 1.300, o sea que hay una caída de unos 500 millones en la capacidad de generar excedentes. ¿Y de dónde es esa caída? Se preguntarán ustedes, fundamentalmente por los ingresos de cartera. Mire, los ingresos de cartera estuvieron muy estables casi en los 3.800 millones, casi, pero se cayó este año a los casi 3.600. Eso significa una caída de 200 millones de pesos en los ingresos financieros que no han logrado, pues obviamente, compensar necesariamente con el tema de los costos financieros, ¿cierto? De los costos de
intereses de los depósitos. Y lo vamos a ver es porque ustedes tienen unas muy buenas tasas, les siguen costando. Uno diría, si las tasas bajaron tanto en el año 2020, ¿por qué el costo no merma? Pues porque ustedes no han hecho un ajuste pues, de esas proporciones. También es cierto que esto es un tema temporal. Las tasas en 2 o 3 años, se dice que el Banco de la República ajustará esa tasa hacia finales del 2020, pero el mercado se demora como 6 meses en recoger ese efecto mientras se renegocian los CDATs. O sea que apenas para el 2022 empezaremos a ver que las tasas empiecen lentamente a subir. O sea que nos esperan unos 2 años de tasas bajitas, eso lo pueden aprovechar. Pero Sencop ha hecho un esfuerzo importante en materia de disciplina del gasto. Mire, ustedes tenían gastos de personal grandes por acá en el 2016, cuando no sé si fue que tuvieron que hacer la negociación de la anterior gerente, pero de ahí para acá el gasto les subió aquí a 756 y de ahí para allá les bajó a 676 y este año pues se amarraron a la cintura o el cinturón, porque para uno cerrar con un gasto de personal igual al del año anterior es porque hizo un esfuerzo en ahorro de gastos y lo mismo les pasó en los gastos generales. Si ustedes cogen los gastos generales del año pasado, de 1.000 millones lo lograron reducir a 800. Estos 800 son casi iguales a los que presentaban 2 años atrás. O sea que en el 2020 prácticamente ustedes están gastando lo mismo que gastaban 2 años atrás y eso muestra que ha habido un esfuerzo importante en materia de gastos. Sin embargo, en materia de indicadores, pues yo quiero resaltar sin duda el tema de la morosidad de cartera era del 2 más o menos, del 2, pero pues con esto se nos subió al 4, se nos subió al 6. O sea, hoy tienen el triple de morosidad de cartera de lo que estaban acostumbrados a tener en el pasado, por lo que hemos visto. Ahora, este indicador sigue siendo mejor que lo que se ve en el sector solidario. En el sector solidario, cooperativas de ahorro y crédito cerraron deben estar por encima del 7. O sea que ustedes están un poco por debajo de ese golpe y esto es no porque la gente esté en mora, sino por lo que decían ahora, porque la Supersolidaria dice, bueno, con esa gente con usted está bien, pero por fuera está mal y hay riesgo de que se insolvente o de que esa platica se pierda, entonces hágame el favor y me la provisiona por si las moscas. El indicador de morosidad de ustedes por mora de verdad, por incumplimiento, es mucho menor. Yo casi estaría seguro, ahorita Carlos me corrige, me ayuda, pero por lo menos la mitad de ese indicador o casi la mitad de ese indicador es recalificación de cartera, gente que está bien y que yo la tengo que calificar. El otro indicador que quería pues llamar la atención es la participación de cartera. Ustedes antes de cada 100 pesos tenían prestados más de 90. Eso se les ha caído a 86 y ahora a 79. O sea, claramente tengo la plata, pero la gente no la quiere prestar. Antes, mejor dicho, no me la dejaban era ni entrar. Entraba y de una vez se iban. Imagínense, de cada 100 pesos, esto es como Cristiano Ronaldo, puro músculo, cuero y grasa y hueso, pero cuero, hueso y músculo, nada de grasa. Ahora Senco está un poquito más gordito, ¿sí? Porque la liquidez es grasa, eso no produce propiamente muchos ingresos porque usted al asociado le paga una tasa, pero la tiene que ir a guardar al banco a una tasa menor. Entonces, antes de cada 100 pesos de cartera, yo tenía 50 de depósito. Entonces, la cartera me producía el 13 y el depósito me cuesta el 5 y está 2 pesos de cartera por cada peso de ahorros. Eso ha cambiado, mire, ya estamos en 2/3. Esto significa que esta proporción de depósitos se ha aumentado y por ende se hace menos eficiente el margen de intermediación. Voy a llegar a ese punto. Y hay muchos indicadores, pero creo pues que si no señalo los más importantes se me pierden. Entonces, mire la tasa de la cartera lo decían ahora claramente. La redujeron, ahí se ve, y el tema a futuro, a medida que se vaya reciclando la cartera en las nuevas tasas, va a ser más evidente. Ustedes prestaban más o menos una tasa del 14, ya en este momento están por debajo del 13, en el 12 y pico. Uno diría, pero eso no es nada. Del 13,8 al 12,8 es un punto. Sí, pero es que un punto sobre una cartera de 29.000 millones de pesos, ese puntico multiplique el 1% de 29.000, táchele 2, son 290 millones de menos de ingresos. Ahí está entonces la variación. ¿Se acuerdan los ingresos que veíamos que estaban reduciéndose? Y si a eso le sumamos que no son 29.000, sino que ya son 27.000 millones de cartera. Bueno, y la otra cosa es la tasa de los depósitos. Hace rato están
en el 5.5, yo no veo ahí todavía que se haya reducido el costo, entonces lo que se les estrechó fue el margen. El costo de los depósitos es el mismo que el año pasado, la rentabilidad de la cartera es menor, pero ni siquiera todo lo que yo coloco aquí lo logro poner aquí. Entonces, para explicarles, si por, digamos, darle mayor claridad, yo antes recibí plata al 5 y la colocaba al 14 casi. Ahora recibo plata al 5, no la logro poner al 14 porque la gente no la quiere prestar, me toca irme para el banco y decirle, oiga, guárdeme esta platica, y el banco le dice, con mucho gusto, yo le pago el 2. Entonces, antes me ganaba 9 puntos, ahora pierdo 3. Entre más plata recibo, más plata pierdo. Entonces, ahí hay un tema importante a revisar. Eso ha disminuido la eficiencia del fondo, de la cooperativa, qué pena, que antes de cada 100 pesos se gastaba 41, para el 2019 subió a 44, ahorita lo volvieron a ajustar a 41. Y lo otro, pues, es el crecimiento de la base social. Ha venido comportándose, pienso yo, de manera estable, no ha habido una desbandada, la base social ha ido creciendo ahí. Lo que no creció, no crece de manera muy importante en los 2 años recientes es la cartera. Ahora, ¿cómo le fue al sector? Y ya esta es la última parte con la que termino y abro un espacio para que me hagan preguntas y demás. Yo tomé las cifras de todas las cooperativas de ahorro y crédito que publica la Supersolidaria a noviembre del 2020 y las comparé con noviembre del 2019 para que fuera comparable. ¿Qué me encontré? Destaquemos. Bueno, pues que la mora promedio estaba en 6.17 a noviembre, entonces nosotros no estamos mal, nosotros estamos por ahí. La cartera apenas es el 73% de los activos en promedio, no estamos mal, nosotros estamos de hecho un poquito por encima, yo lo veía por acá, estamos en 79, mírenlo aquí, 79, casi 80 y estos están en 73, o sea que si por aquí llueve, por allá no escampa. Y miremos qué le ha pasado con el crecimiento. Bueno, ya dijimos que Sencop, la cartera no creció. Pero en promedio, el crecimiento de la cartera este año en esas cooperativas fue del 3,71 y la mediana del 0,86. La mediana es el dato que está en la mitad. Ojo, debo decir que esto se hizo con 176 cooperativas de ahorro y crédito que no están intervenidas. Descarté La Boyana, Progresemos, Copesagua y Coservicios OC, 4 cooperativas de ahorro y crédito que están intervenidas. Las quité porque las cifras podrían distorsionarlo. Entonces ahí vemos que el crecimiento estuvo muy pobre. Y por el contrario, la liquidez aumentó una cosa loca, vea. El efectivo y equivalentes y las inversiones creció un 55% y el total de las obligaciones financieras se contrajo un 16%. O sea que, ¿qué hicieron las cooperativas de ahorro y crédito que tenían deuda? Como la cartera no está creciendo y me estoy llenando de liquidez, entonces le prepago al banco. Eso es lo que ha pasado. Afortunadamente, ¿qué es positivo? Los aportes han seguido creciendo. En promedio crecieron el 18, el 8. Los ahorros han seguido creciendo, en promedio creció el 17. Y uno dice, bueno, ¿y por qué los ahorros crecen el 17 y la cartera no más el 3? Bueno, ya lo hemos explicado, pero pues es que con unas tasas en el sector solidario mejores que las que se ven por fuera, pues es natural que quieran traerse la platica para acá. Bueno, entonces aquí tenemos que el crecimiento promedio de los depósitos y los aportes fue del 12,94. Y aquí viene el otro descalabro. Crecimiento de los ingresos. No creció. Y no creció porque a pesar de que la cartera crece, hubo que bajarle a la tasa para competir. Mientras que los costos financieros, pues eso sí crecieron. Como crecieron las captaciones 17%, pues el costo creció el 9%. Y aquí tenemos el problema del crecimiento, digamos, de los excedentes. Se contrajeron un 44-45%, o sea, el consolidado de las cooperativas de ahorro y crédito, los excedentes a noviembre del 2020 son la mitad de los excedentes que dieron el año anterior y eso tiene que ver con el gasto de las provisiones. Entonces, en conclusión, lo que a nosotros nos está pasando, le está pasando en general a las cooperativas de ahorro y crédito, que la menor colocación de crédito y el mayor crédito le pegaron la rentabilidad, mayores provisiones, menores ingresos.
Eso sí, la plática, eso es un lado bueno, siguió incrementando, liquidez no hay problema, se disminuyó el endeudamiento bancario y esperemos que en el 2021 sea un año de aguante en el cual a través de diversas estrategias logremos que la gente no se retire ni venda la cartera, que logremos mantener. Y yo creo que si logramos aguantar el chaparrón también van a venir años mejores y Carlos es un hombre optimista, creativo, echado para adelante y el equipo de trabajo que ustedes tienen es aguerrido y yo estoy seguro que van a encontrar modos de lograr continuar, insisto, con precaución, pero avanzando. Entonces dejo, pues como abro la oportunidad, no sé, Lina, para que me hagan preguntas y por el chat o alguna otra persona tiene allí algo que quisiera decir, pues hágamelo saber si es tan amable. Claro que sí, Diego. Entonces, las personas que quieran compartir sus comentarios o sus preguntas pueden activar el micrófono. Están muy tímidos. Don Dagoberto. A ver, sí, quisiera una pregunta y es específicamente para nosotros en el fondo. Nos estamos quejando de la poca entrada a solicitar créditos. Entre todo lo que tenemos nosotros allí, estamos solicitándole a los asociados que nos lleven extractos bancarios. Si ellos no poseen esos extractos bancarios, ¿cómo pueden solucionar eso para poder acceder a un crédito? Yo puedo ayudar con esa respuesta, don Dagoberto. Fíjese que el tema de los extractos bancarios no es un requisito obligatorio y va a depender de la fuente de ingresos de los asociados. El 70% de nuestros asociados son empleados de Colgate, entonces a ellos solo le pedimos el desprendible de pago. Y el 30% restante que no es empleado de Colgate, pero que es empleado en una empresa con cualquier tipo de contrato laboral activo, se le pide también la carta laboral. Solamente en el caso de los asociados independientes y que no tienen ninguna otra forma de demostrar sus ingresos, les estamos solicitando demostrarlos a través de extractos bancarios, pero esa es la minoría. Sí, porque pues he estado notando que precisamente por esa parte ya varios asociados me han dicho que solicitan, pero les piden ciertos requisitos que pues no pueden cumplirlos porque no los tienen, pero sí tienen sus ingresos y todo, entonces nosotros allí ya no lo podemos aceptar. Sí, es importante aclarar, don Dagoberto, que a pesar de que tengamos dinero para prestar, no lo vamos a prestar a cualquier riesgo ni a cualquier precio. Nosotros debemos seguir cumpliendo con los protocolos de medición del riesgo de crédito que tenemos definidos tanto por la superintendencia en la circular de crédito como a través del SARCE, como los que tenemos definidos en el reglamento de crédito y en el scoring interno de la cooperativa. Entonces, normalmente desde la asesoría que les brindamos en la cooperativa, les damos diferentes alternativas, porque finalmente el que no mueve la plata a través de una cuenta bancaria, pero declara renta, pues nos aporta la declaración de renta. Pero no es que yo tampoco declaro renta, pero soy pensionado, entonces regálenos el último desprendible de pago de la pensión. Y si no, siempre estamos buscando alguna opción que no le impida al asociado, sea cual sea su actividad, acceder al crédito. Entonces, es importante conocer los casos puntuales para poder definir también puntualmente, porque las generalizaciones crean desinformación y la desinformación trae que la gente no quiera venir a la cooperativa porque a uno o a dos personas les pidieron un papel que no pudo cumplir para acceder al crédito. Hacemos en promedio, el año pasado hicimos 1.350 créditos desembolsados, 1.300 solicitudes de crédito aprobadas, solo que no fueron por el monto acostumbrado de 14.000 o 15.000, sino que fueron solo 12.000 millones los que logramos desembolsar, porque los montos
se han reducido. No todo el mundo está prestando, esperando a ver qué pasa con su situación financiera y con la pandemia. Y otros un poco más informados, lo que están haciendo es, como informaba Diego ahora más temprano, es esperar porque saben que la tasa va a seguir bajando. Entonces hay muchos que a la expectativa están esperando que la tasa baje un poco más para poder definir si toman o no un nuevo crédito. Muchas gracias, don Carlos. Don Dagoberto, ¿amplia información? Tengo también aquí. Sí, quería que don Carlos, sí, agradeciéndole muy clara su explicación, pero también, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos, creo que un poco de afiliados nuevos, bastantes, que también están llegando a eso, ¿no? Precisamente, que están buscando como tablas de salvación, pues, la del fondo o los bancos, y entonces por eso es que llegan y encuentran... Dagoberto, corrige fondo por cooperativa. Ya no somos Bueno, las fondas. cooperativas, sí, discúlpame que sí, estamos en eso. Bueno, la cooperativa, y entonces, pues sí, buscar nosotros también como algo, no sé, lo que estamos esperando para eso, para poder solucionarles los problemas que ellos van a buscar a los bancos. Eso se trata, por eso le abrimos el vínculo a los familiares de nuestros asociados para que ellos también puedan beneficiarse con los diferentes servicios y productos financieros que ofrecemos y los servicios sociales. Entonces, sin detrimento, porque como lo mostraba Diego también, el colocar desmesuradamente o desproporcionalmente sin contemplar los riesgos implican un mayor incremento en la morosidad, y la morosidad implica mayor gasto de provisiones. Mayor gasto de provisiones significa mayores excedentes. Entonces, eso es un proceso que está muy integrado y que tenemos que llevar a cabo de manera que cumpla con las políticas que tenemos definidas para el riesgo. Entonces, también le hemos prestado dinero a los nuevos asociados. Ellos ya suman más o menos 250 personas del vínculo de referidos, y de esos 250, 50 ya han tomado crédito con la cooperativa. Entonces, sobre los 200 que no han tomado crédito, pues es hacerles ofrecimientos permanentes, campañas, y hacerles conocer las ventajas de tomar el crédito con la cooperativa. Y a los casi 500 o 600 asociados, bueno, ya quedan como 400 asociados de vínculo laboral con Colgate que no han tomado el préstamo. Son personas de las cuales 100 más o menos no le deben a nadie, o sea, personas que ahorran y no se endeudan. Y los 300 restantes, como informaba Luis Enrique al comienzo de la reunión, nos dimos cuenta que son la mayoría deudores hipotecarios que a pesar de que bajamos la tasa del 12 al 12.5 al 10.5 este año que terminó, no hemos logrado competir con la tasa que el banco da, porque el banco recibe un subsidio del gobierno que les facilita a ellos no dejar de ganar, porque el banco sigue cobrando el mismo 11 o el mismo 12 y el gobierno les paga el 4 y el deudor les paga el 8. Entonces, el negocio del banco sigue siendo un negocio rentable al 12, mientras que el negocio de la cooperativa sigue siendo menos rentable al 10.5 por no recibir ningún subsidio de los que el gobierno aprueba para los bancos en cuanto a las tasas hipotecarias. Entonces, digamos que es allí buscar la combinación que nos permita satisfacer la necesidad de endeudamiento de los asociados en hipotecario sin poner en riesgo la rentabilidad de la cooperativa. Don Carlos, voy a hacer lectura de un mensaje que nos deja don Reinaldo García y le doy la palabra a don Leobardo Muñoz, que tiene la mano levantada. Don Reinaldo dice, si se desea ampliar préstamos, creo que debemos revisar las condiciones nuevas. Y don Leobardo tiene la palabra. Sí. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, señor, se le escucha. Una preguntita para Diego.
teniendo en cuenta lo que hablaba ahora Dagoberto y según las políticas que hemos tenido en la cooperativa en los últimos años de ser una cooperativa más abierta, hemos abierto el vínculo de una manera moderada. ¿Qué opina Diego de seguir moderados o es el momento de abrir un poco más? ¿Debemos de seguir así con esta moderación? ¿Qué opina también en este momento en el entorno cooperativo del Valle? Si hay crisis en cooperativas, por ejemplo, nosotros tenemos dificultad para colocar excedentes de tesorería, pero hay otras cooperativas que la necesitan. ¿Será que es oportuno, digamos, en este momento de crisis, hacer alianzas o hacer fusión entre cooperativas? Yo recuerdo que en la época pasada, en otras crisis, las cooperativas antioqueñas se unieron 2 y 3 cooperativas y hoy son una de las más grandes a nivel nacional, como la John F. Kennedy, como la Cotrafa, como Financiera Antioqueña. Entonces, ¿qué opina usted de estos 2 temas? De ser prudentes, de asociarnos entre cooperativas, de fusionarnos, ¿qué opina? Bueno, yo pienso que es mejor estar diversificado y por ende, cuando ustedes dependían solo de Colgate, pues el riesgo es que el día que Colgate dice cerré esta sección o me voy, pues como que uno depende mucho de qué le pasa a Colgate. Cuando uno tiene ya varias empresas y varios mercados o está más diversificado, pienso yo que disminuye el riesgo y asegura un poco más su supervivencia de largo plazo. Así que yo creo que el camino que está recorriendo la cooperativa a su propio ritmo, un ritmo que la deje tranquila, es el camino correcto. Yo creo que ustedes van en la dirección correcta. Lo segundo, cada quien va al paso y al ritmo que se siente cómodo. Ustedes van a un pasito ahí, tuntún, suavezongo, porque también tienen que saber que están en un proceso de cambio cultural. Toda su gente, su estructura está acostumbrada a manejar crédito de libranza, que tiene unas reglas de juego y unos riesgos diferentes. Ya uno se mete a prestar a gente que es por caja, donde el análisis de riesgo tiene que ser un poco más fino, donde las cosas cambian un poco. Entonces yo creo que ustedes en primera etapa me corregirán en una curva de aprendizaje que les permita crecer de manera constante, pausada, pero segura. En cuanto a la fusión, pues yo veo que su cooperativa está creciendo. Yo realmente no la veo decrecer. Yo les mostré ahí en los activos que ella año tras año crece y ustedes perfectamente pueden continuar por esa senda sobre la base de ese aprendizaje. Yo no los veo de cara a un abismo, los veo buscando soluciones a una coyuntura temporal, con unos retos, por supuesto, que están allí presentes, la competencia, que los llevará a buscar estrategias, pero no creo que sea momento como de desesperación para decir vamos a buscar una fusión con X o Y, Z, donde la suma de 1 más 1 no sea 2 y no sea 3. No veo con qué cooperativa se van a fusionar ustedes, cuyo resultado de la fusión sea que tengan un mejor servicio o unas mejores condiciones de las que tienen ahora. No lo veo. Yo creo que ustedes podrían seguir por este camino de expandirse, diversificarse de manera lenta, segura, pero constante. No pensaría yo que sea el momento de una fusión. Bueno, o esa es la perspectiva de acuerdo con lo que yo veo allí en las cifras. Bueno, Diego, buenas tardes. Yo quiero informarle a todos los que están en esta reunión que nosotros tenemos unos principios y unos objetivos estratégicos y esos son los que estamos cumpliendo. Y yo hacer una fusión en este momento sería catastrófico para la cooperativa y para los asociados. Yo no lo veo viable. Yo no lo veo, ni siquiera es necesario, pues yo los veo bien. Yo los veo creciendo, creciendo en asociados, creciendo en activos. Hay un estancamiento de la cartera
que no es por incompetencia de ustedes, eso le está pasando a todo el sector solidario, a todo el sector financiero. ¿Quién es más agresivo y más ambicioso que el Luis Carlos Sarmiento Angulo y no ha podido hacer que la cartera crezca? Es un fenómeno estructural con una economía que está atravesando por una crisis, pero ustedes están, pienso yo, sorteando adecuadamente las consecuencias de esa crisis generalizada, y si logran pasar al otro lado, pues sí, despelucaditos pero parados, van a poder aprovechar también la reactivación y están en el proceso de, pienso, aprender cómo es eso de prestar por caja, de cobrar, de adecuar la estructura, los procedimientos a unas nuevas condiciones de todos estos que son los referidos. Y sobre la base de la experiencia de esos que ustedes me dicen, yo lo escuché a Carlos, tenemos como 200 y pico de referidos, ya le hemos prestado plata 60. Esa experiencia les va a ir permitiendo cada vez crecer más de manera más segura y tomar mejores decisiones. Entonces, no se preocupen, que yo creo que ustedes están haciendo las cosas bien, o por lo menos van por el camino correcto. Antes de don Reinaldo, le doy la palabra aquí a Julián, que me tiene la mano levantada, y luego sigue entonces don Reinaldo con su comentario. Ok, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok, bueno, estamos pues como tratando de levantar, o mejor dicho, de prestar dinero a nuestros accionistas o a las personas que están en la cooperativa. ¿Por qué no podemos de pronto ampliar los plazos para nuestros créditos o nuestros préstamos? ¿No sería una solución viable para hacerlos atractivos, pues, ya que la cuota sería más baja? Habla Luis Enrique, es que el problema, si alargamos los plazos, es menos rentable para la cooperativa. Nosotros hemos hecho todos esos análisis y Diego no me deja de mentir, entre más plazo, menos rentabilidad para la cooperativa. Digamos que yo pienso, lo coyuntural y lo estructural son diferentes. Estructuralmente, las condiciones que ustedes tienen son buenas. Coyunturalmente, entre dos males, pues uno puede escoger cuál es el menos peor, y uno puede decir, pues yo no voy a modificar estructuralmente las condiciones, pero pues si tengo 3.000 millones de excedentes de tesorería, puedo decir, bueno, esos 3.000 les voy a dar unas condiciones especiales de tasa, de plazo, por campaña, pero agotados los 3.000 millones, volvemos a como estábamos antes. Entonces, así no se mueve toda la cartera hacia esas nuevas condiciones, sino que un poco dice, pues de entretener la plata guardada en el banco al 2 o el 3, pues la pongo aquí mejor, así sea más largo plazo. Pero sí es cierto que no se podría, o sería muy apresurado, tomar decisiones de estructuralmente modificar todo, pero se pueden hacer esfuerzos, y eso lo irá determinando allí la administración, el consejo, junto con el gerente, de en qué momento y por qué valor pueden hacer ese tipo de campañas. Diego, es que nosotros y el Consejo está analizando lo mismo que el comité de crisis, es cómo vamos a colocar esas tasas en vivienda. Estamos haciendo un análisis para ver cómo damos una tasa más preferencial en vivienda para poder sacar esos 3.000 millones de pesos que tenemos en tesorería. Claro, porque vea, vivienda es mucho más seguro, la rentabilidad sí es más baja, pero si a eso hay que tener paciencia, todo se va dando. Le aparece muy pronto el tema de los subsidios a la vivienda y a la tasa, a la cuota inicial, que vienen con la nueva ley de vivienda. Ese puede ser un filón de trabajo social y económicamente muy interesante para la cooperativa. Y otro punto interesante, Diego, que no te hemos comentado, es el convenio que tenemos con la compañía para desembolsarle préstamos en los cuales la compañía le subsidia el interés. Entonces son préstamos para vivienda, para las personas que no tienen vivienda, y el propósito es que el monto lo complementa el préstamo de la cooperativa, porque es un monto relativamente bajo el que da la empresa y no alcanza para comprar solo con eso una casa, pero la cooperativa le complementa y la persona puede acceder a su primera casa con el subsidio que le da la empresa. No, es un complemento muy interesante. Qué bueno, ojalá les vaya muy bien con el programa. Don Reinaldo García. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Básicamente mi propuesta o mi inquietud estaba relacionada con lo que dijo el otro compañero ahora,
y es basada en que si nosotros necesitamos ubicar o colocar en los excedentes que tenemos de 2.000, 3.000 millones de pesos, es buscar la forma de colocarlos entre los mismos asociados, buscando ampliarle los cupos de crédito a ellos, ampliando planes, mejorando tasas, etcétera, etcétera, buscando que la gente se endeude con la cooperativa y no con los bancos. Yo pienso que por ahí es que debemos buscar la forma con nosotros mismos, en la forma de que tengamos capacidad de pago, pues a buscar la forma de ampliar los créditos para colocar ese dinero, ¿no creen ustedes? Ese es el punto. No sé si Ese es el punto y en ese proceso estamos, Reinaldo. Básicamente hemos estado a la expectativa. Lo primero que hicimos fue ajustar las tasas a los niveles que les mostré al inicio de la presentación. Tasas desde el 0.16 para temas de salud, 0.40 para educación, hasta el 0.84 para vivienda y consumo, pues siempre ha sido un poquito más alta, pero estamos al nivel del 1.2. Esos son tasas ya, el primer ejercicio lo hacemos en la reducción de tasas. Lo segundo, como decía don Luis hace unos minutos, es revisar las condiciones de las líneas y mirar cuál de ellas nos puede permitir mantener el riesgo controlado, sacrificando rentabilidad, pero sin sacrificar mucho el tema de la seguridad. Y entonces, en ese proceso estamos y seguramente en las próximas semanas ya estaremos sacando la publicidad sobre la campaña que vayamos a hacer ahora a comienzo de año. Yo creo que no hay que desesperarse. Yo creo que lo que están haciendo, lo que se está haciendo está bien. Yo pienso que por ahí es el camino. Yo pienso que la medida que ustedes se publiciten, nosotros mismos colaboremos con esa publicidad, nuestros asociados vinculados recientemente, porque yo creo que hemos vinculado más de un familiar, en la medida que todos se vayan enterando de todo lo bueno que tiene la cooperativa, lo más seguro es que nosotros vamos a tomar el riesgo, no el riesgo, sino el crédito de la misma cooperativa en lugar de irse a un banco que es oneroso, es más trámite el crédito con ellos, etcétera, etcétera, la cantidad de cosas, pues todos sabemos de los bancos, cuando la cooperativa nos da la mano en todo el sentido de la palabra. Entonces yo creo que nosotros tenemos que apoyarlo a la cooperativa, que es la nuestra, es la que nos ha dado todo el tiempo a través de la historia en Colgate, todo el soporte y los créditos, y la mayor parte de los créditos que todos hemos tenido, la hemos tenido a través de la cooperativa. Yo creo que mejor no nos puede haber ido. Yo creo que en este momento es el momento en que debemos apoyarnos entre todos y salir adelante. Esa es una propuesta muy bien de Reinaldo y le agradezco, y me gustaría que todos los que estamos participando seamos transmisores de ese mensaje hacia todos los asociados. Don Leobardo. Sí, siguiendo el tema del delegado del compañero, para que realmente nosotros necesitamos dentro de los delegados más compromiso en la participación y con los demás asociados. Por eso es importante la participación en estos eventos para poder darle informe a nuestros demás compañeros, porque es muy triste ver delegados antes desinformando a la gente y hablando mal de la cooperativa. Entonces tenemos que dar soluciones y dar propuestas, así como hizo el compañero. Eso de lo que él propone es especial, porque ya lo hemos hecho dentro de la cooperativa cuando hemos tenido falta digamos, que tenemos que ir a los bancos. Hemos hecho campañas con tasas de interés, digamos, a 1.000, 2.000 millones de pesos, y ha habido resultados y hemos ganado plata, hemos tenido momentos coyunturales para cumplirle. Para no tener que endeudarnos con los bancos, lo hemos hecho a nivel interno y ha surtido. Entonces, ahorita, lo contrario, podemos hacer eso. Esas propuestas son interesantes. Mire, una cosita a propósito de todos, muchachos, compañeros. Mire, yo tengo en el grupo de WhatsApp que tengo de escolgateros de ventas, de la parte comercial. Yo soy del área de ventas, que me pensioné hace un año apenas, pero tengo demasiados compañeros que no están en la cooperativa y que son excolgateros de hace muchos años y que no saben ni siquiera de idea de que la cooperativa tenía los beneficios que tiene hoy en día. Yo les digo, pero ustedes, ¿por qué se salieron de la cooperativa, señores? Si eso es, ustedes no se imaginan los beneficios, lo bueno que tiene la cooperativa y que ustedes están desaprovechando.
Bueno, les he hablado cantidad de cosas y la gente no tenía ni idea. Entonces yo creo que nosotros debemos empezar con una campaña de socialización de nuevo con los beneficios que la cooperativa ofrece para los ex colgateros, que muchos no están asociados a la cooperativa y es muy fácil que vuelvan. Yo sé que es muy fácil que vuelvan. Así como metemos a nuestros familiares, hijos, esposa, hijos en primero y segundo grado de consanguinidad, pues hombre, es más oportuno y es mejor todavía y más fácil que se vuelvan a incorporar los ex colgateros, que ya todo el mundo sabe que fueron parte de la empresa por muchos años. ¿No creen ustedes? Sí. Desde el año pasado, con varias personas que están en diferentes grupos de excolgateros ya pensionados o excolgateros que están ejerciendo algún tipo de otra actividad, hemos tratado de llegar con información para incentivar, sino que casualmente pues llegó el tema de la pandemia, coincidió cuando teníamos en nuestro plan de trabajo participar en eventos. Ellos se reúnen en algunas ocasiones para algún tipo de actividad social y habíamos pedido los espacios para poder participar. Pero pues por supuesto después llegó las restricciones a las reuniones y ese plan de acción no se pudo cumplir. Esperamos este año poder llegar a través de los enlaces que sí son asociados, poderle llegar a los que se han retirado para que vuelvan a afiliarse como asociados de la cooperativa. Esa es una de nuestras estrategias este año para atraer nuevamente los asociados. Y de todas maneras, qué bueno que les pudieran invitar también a que nos sigan en redes sociales, que esas sí son para todos los que nos quieran seguir. Entonces, sería muy provechoso para nosotros poder contactarlos también por esos medios. También invitarlos a que las personas, los asociados, nos lean. A veces nos dejan en los correos de no deseados, no miran la información que enviamos y pues por esa razón también se presenta la desinformación. Entonces, también una gran idea es que todos los que estamos aquí podamos replicar esas informaciones a los asociados de que nos revisen los correos, no nos dejen enviar a no deseados, pues para que podamos estar contactados todo el tiempo. Me gustaría que ustedes me manden a mí un correo, a mi correo personal, me manden una lista de los colgateros que están todavía asociados o que ustedes los tienen en la lista de espera para que se reincorporen a la cooperativa. Con ese fin yo busco, como yo tengo con mucho contacto, sobre todo con la parte de ventas y de mercadeo, tengo mucho contacto con ellos porque tengo un WhatsApp que tengo más de 200 personas ahí entre los dos grupos. Imagínense, entonces, ellos y me preguntan cada rato por la cooperativa y muchos me dicen, pero ¿cómo así? Tal cosa, que tal otra, pero si ustedes les mandan correos, ustedes no miran los correos, entonces muchos dicen, no tengo ni idea de muchos, como son ya de bastante edad, mucha gente ni siquiera se toma la molestia de mirar el correo electrónico, qué fue lo que pasó, no, entonces poco a poco los hemos ido otra vez metiendo en el cuento de las redes sociales, de todo este tipo de redes, donde la gente ya se va involucrando, entonces volverlos a traer a este cuento, al tema de la cooperativa es importantísimo. Y ustedes me mandan el correo, entonces yo empiezo a descartar, este ya salió, este no, entonces empiezo a motivarlos uno por uno. Y ustedes, con mucho gusto yo lo hago y me encargo de eso, de la parte de mercadeo, de ventas y la parte de administración de ventas, todos, porque yo conozco 42 años en Colgate, yo creo que me conoce mucha gente y lo conozco a muchos, para que ustedes tengan en cuenta eso, por favor. Claro que sí, don Reinaldo, y le vamos a tomar la palabra. Créame que sí nos estaremos contactando para que nos ayuden en esa parte también. Muchísimas gracias. Listo. Mucho No sé gusto. si alguien más tiene alguna inquietud. Bueno, entonces, pues, podemos cerrar ya el evento. siendo las 5:46 de la tarde, damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su compromiso con la cooperativa y esperamos pues que haya tenido una gran importancia esta información que se les compartió el día de hoy. Muchas gracias a Diego también por su colaboración en la conferencia. Hasta Muchas luego. gracias. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Para adelante, Sencom. Sí, señora. Luego. Hasta luego. Chao a todos. Chao. Buenas tardes a todos. Buena tarde.